Buenas tardes, estos son los integrantes del grupo. El problema que nosotros propusimos fue invertir una cadena de caracteres con el fin de proteger información. Entonces, este es el método main o el método principal. Este es un método que su complejidad es de tipo constante. Aquí es donde uno inicia la cadena de caracteres y llama a los métodos. En este caso, llamamos los tres métodos de los tres tipos: fuerza bruta, divide y vencerás y programación dinámica. Los llamamos al mismo tiempo los tres. La primera forma que hicimos fue fuerza bruta. Entonces, este método básicamente consiste en pasarle por parámetros la cadena que queremos invertir y creamos una variable de tipo string que se llama invertida, que ahí es donde vamos a almacenar ya pues la cadena, pero ya invertida. Acá, este método char_add es un método que nos devuelve el carácter que está en esa posición. Entonces lo que hacemos es hacer un ciclo for de final a principio. Entonces, por ejemplo, si la cadena tiene 5 caracteres, recorremos desde el cuarto hasta el 0. Y lo que hacemos sería a esta variable que creamos le vamos sumando carácter por carácter. Y finalmente devolvemos la cadena ya invertida. Este método tiene una complejidad algorítmica de 3n a la 10, incluyendo el main. Sin incluir el main sería, sin incluir el main sería solo el método, sería 3n a la 4. Pero sumándole los 6 del main, sería 3n a la 10. La segunda forma que hicimos fue dividir y vencerás. Entonces consiste en pasarle por parámetros la cadena y pasarle un índice. Este índice es la cantidad de caracteres que tiene menos 1. Como dije ahorita, si tiene 5 caracteres, le pasamos 4. Y como caso base, le decimos que si el índice es igual a 0, nos devuelva la cadena que tiene el carácter en la posición 0. Si no es caso base, entonces creamos una variable de tipo carácter que se llama letra. Y como el índice siempre va a ser de final a principio, entonces la letra va a ser igual a la letra que está en el índice final. Y ya por último devolvemos lo que sería la letra más el método recursivo de esta misma, solo que el índice le quitamos 1. Y así va a ser hasta que llegue, entonces va a estar quitando índice por índice hasta que llegue a la posición 0 y ya nos devuelve la cadena completa invertida. Este método tiene una complejidad de tipo lineal también, y es de n más 9, incluyendo el main. Sin incluir el main sería n más 3. Por último, programación dinámica. Entonces le pasamos la cadena como parámetro y creamos un arreglo de tipo carácter que sea igual a la cadena, y creamos una variable de tipo carácter que llame primero. Ahí vamos a almacenar el primer elemento de forma momentánea, y el ciclo for va de 0 hasta el final de la cadena, menos 1. Entonces el primer elemento va a ser igual al elemento que esté en la posición i, y el elemento que esté en la posición i va a ser igual al elemento que esté en la última posición de la cadena. Y finalmente el elemento que está en la última posición va a ser el primero que habíamos guardado. Entonces así va a estar intercambiando posiciones hasta que al final nos devuelve la cadena ya intercambiada. Y la complejidad algorítmica es 2n más 16, y sin incluir el método main es 2n más 10. Tabla comparativa. Entonces la tabla comparativa, aquí es donde comparamos los tres métodos, y como los tres son lineales, los tres tendrían como un tiempo similar a la hora de devolverte la cadena invertida. Y esta es la función sin incluir la complejidad del método main, y aquí es incluyendo la complejidad del método main. Y por último, las conclusiones. Nosotros pensamos que usar la fuerza bruta es la forma más simple, porque solo se necesita un método for. Y pues, como dije anteriormente, las tres soluciones son igual de eficientes porque todas tienen la misma complejidad. Y para cantidad de datos pequeñas y grandes, las diferencias que hay en el tiempo son mínimas por lo mismo, porque la complejidad lineal hace que el tiempo de las tres sea muy similar y no varíe tanto entre
un método u otro.